siempre me ha interesado el arte, desde chiquitito, desde pequeñito. Siempre he tenido muchísima inquietud por el dibujo. Recuerdo, digamos que tengo como dos momentos en mi vida en los que de alguna manera son como puntos de inflexión en esa relación con el arte. Una de ellas es cuando mis padres me regalaron, tenía yo 7, 8 años, un maletín de óleos, ¿no? Yo estaba acostumbrado a pintar con rotuladores, y cuando empecé a pintar con los óleos, pues me desesperé, porque el óleo, claro, como su propia palabra dice, es oleoso. Yo veía aquello pringaba y aquello no secaba, y a mí me resultaba desesperante, como un niño que era, ¿no? Y también tengo un recuerdo muy especial, que también es otro regalo que me hicieron mis padres, y a lo mejor ellos no saben la importancia de esos dos regalos. Se hizo una exposición antológica de Velázquez en el Museo del Prado. Ese regalo fue fundamental. Eso también supuso un cambio en mi forma de ver la pintura y, por extensión, en mi forma de ver la vida. O sea, Velázquez a mí en esa exposición me tocó de una manera especial. Siempre ha sido o sigue siendo un poco mi pintor de referencia, ¿no? Además, siempre tuve la sensación cuando lo vi, digo, bueno, ya no tiene sentido pintar, pues ya está todo hecho, cuando vi aquello, ¿no? ¿Tus obras reflejan el estado de ánimo que a lo mejor en el momento de pintarla estabas atravesando? ¿O alguna emoción que tuviera en ese momento, tu estado de ánimo? Sí, siempre, siempre. De hecho, todo lo que pinto al final, detrás del cuadro tiene que haber emoción, tiene que haber algo que surja de dentro, porque si no, no sería capaz de pintarlo. Al final, cuando uno pinta o cuando uno escribe, por ejemplo, ¿no? Necesita contar algo que al final es un poco la razón por la que hacemos esto, ya no solo por una necesidad vital de manifestarnos y de expresarnos, sino también de comunicarnos, ¿no? Lo ideal es encontrar el equilibrio entre la emoción y la técnica, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Y cómo son esos momentos en los que o bien la concentración, la inspiración no aparece? ¿Cómo se siente un artista en ese momento? Pues bueno, eso yo recuerdo la frase que se le atribuye a Pablo Picasso de que cuando vengan las musas o cuando venga la inspiración, lo importante es que te cojan trabajando, ¿no? Yo creo que ninguno estamos libres de esa distracción o de ese momento en que vamos a llamar esa inspiración como que no nos llega, ¿no? Y la manera de que llegue es trabajar. Yo creo que para que la inspiración esté ahí, pues tienes que estar tú también. O sea, es un poco entre comillas, el truco, porque no hay truco, ¿no? Sino sencillamente yo creo que trabajar, constancia y mucha voluntad al final. ¿Consideras que la cultura en cualquier forma de expresión hace a las personas libres? Sí, sin duda. O sea, yo creo que es fundamental. La cultura y la educación me parece que son necesarias, fundamentales para cualquier ámbito de la vida, y creo que la cultura y la educación pues te ayudan a formarte esa libertad a través de un análisis crítico de la realidad que te rodea en diversos ámbitos o campos del conocimiento. De nada sirve la libertad de expresión si no tenemos libertad de pensamiento, porque expresarnos libremente cuando lo que tenemos que decir al final no tiene ningún sentido, ni ningún peso, ni ningún argumento serio, ¿no? que de alguna manera le dé solidez. José Luis San Pedro decía que, hablando de la libertad de pensamiento, que uno puede ser más libre, si uno lo encarcelan, puede ser más libre que su carcelero, ¿no? Y eso se me quedó grabado. O sea, como diciendo, yo sigo siendo libre, aunque físicamente yo no pueda salir de aquí, en el fondo soy más libre que tú, que me tienes encarcelado, porque precisamente tengo libertad de pensamiento. Aunque no tenga libertad de expresión en ese momento, por eso estoy en la cárcel a lo mejor, pero por eso creo que es fundamental expresarse con libertad, pero siempre con conocimiento
con un pensamiento libre, y eso te lo da la cultura. Y creo que es fundamental, porque la cultura la puede tener pues alguien que nos encontramos en el pueblo, que tiene ya una cierta edad y no ha tenido un acceso a lo mejor a los libros como ese catedrático que nos ha dado clase y no nos ha enseñado absolutamente nada, ¿sabes? Por eso digo que la cultura muchas veces no es erudición, no es tener una gran cantidad de información, sino si no existe ese sentido crítico, esa capacidad de análisis o de mirar las cosas con ese sentido crítico, que yo creo que la postre también es mirarlas con un poco de humildad, de conocimiento, de tener los pies en el suelo, ¿no? Y yo creo por eso que sin cultura, sin duda, volviendo a tu pregunta, no hay libertad. No hay libertad. Yendo un poco más a, digamos, a lo personal del artista, ¿eres muy exigente contigo mismo y eso te lleva a frustrarte en muchas ocasiones? Siempre lo he sido y me he frustrado muchas veces. Soy muy crítico conmigo mismo y inevitablemente eso me ha llevado muchas veces a frustrarme, ¿no? Pero he aprendido mucho de eso, porque me he tropezado muchas veces, pero también lo bueno de tropezarse al final es poder levantarse después, ¿no? Y mirar, en este caso hacia atrás, ver lo que has hecho y darte cuenta de los posibles errores que hayas podido cometer o de las cosas que te quedan por aprender al final, y que siempre son muchas. Por eso yo veo tan importante, como digo, el tema de la formación. Yo creo, yo sé que siempre estaré formándome, siempre, porque si no, hay un momento en el que la sensación que tienes es que como te estancas y necesitas relacionarte con gente que te aporte cosas nuevas, ¿no? Que se dedique al mundo del arte también y que haya esa interacción. Yo creo que es importante, que es muy necesaria. Y puede darse el caso de, esto dentro de mi ignorancia, estás terminando un cuadro y puede ser que cometas algún fallo y no te guste. Totalmente, o sea, lo tienes casi terminado y el cuadro se cae de buenas a primeras. En un curso que hice precisamente, antes he hablado de Antonio López, en un curso que estuvimos haciendo, que hice con él, estaba pintando del natural un bodegón. Se sentó conmigo, estábamos viendo el cuadro, en general pues, le gustó cómo estaba encajado, ¿no? Que se dice, ¿no? Yo ya lo tenía, como suele decirse, manchado, ¿no? O sea, ya había colores, ya había cosas ahí. Y después de estar un rato hablando, dice, creo que el cuadro debería estar 15 centímetros hacia la derecha, todo el cuadro, ¿no? Y me decía, sé que llevas un trabajo hecho y tal. Digo, no, al final, digo, estoy aquí para aprender, voy a mover, claro, tuve que mover todo el cuadro, tuve que deshacer lo hecho y moví todo el cuadro hacia 15 centímetros hacia la derecha, ¿no? Pero al día siguiente, pues volvió a sentarse conmigo, volvimos a tener una charla de todo un poco, porque eso también es interesante, habla de muchísimas cosas, ¿no? Pero ve el cuadro, vi que lo moviste y tal y cual, ya lo tenía casi terminado. Dice, pues ¿sabes qué estoy pensando ahora? Y yo me temía lo que me iba a decir. Dice, creo que estaba mejor como lo tenías antes, ¿sabes? Pero al final esas cosas, de eso se aprende muchísimo. Pero bueno, dice, pero ya no lo muevas, ya no lo toques. Lo importante es ese punto de, volvemos siempre a lo mismo, ¿no? De someter las cosas a crisis, ¿no? Y darte cuenta, dice, joder, pues antes lo tenías mejor resuelto. Y no es que te lo hayas cargado, pero te das cuenta de que ese titubeo, al final de eso se aprende. Como él decía, algo queda siempre ahí. Ahí hay algo de lo que ya has incorporado a tu manera de trabajar y te va a acompañar siempre, ¿no?